Les saludo en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda lo que Él declaró en Juan 14, en el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él es el único que puede infundir sobre nuestros corazones confianza en medio de todo lo que estamos viviendo en este tiempo, para que podamos seguir honrándolo con nuestras vidas. Y qué bueno que estén con nosotros y que estas enseñanzas puedan aportar bendición para sus vidas. Quiero compartir una palabra que está en Génesis capítulo 26, del versículo 34 al 35 declara: Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Recuerda que esta familia es una familia bien particular. Está la historia de Isaac, Rebeca y sus dos hijos, Jacob y Esaú. En especial, estos textos nos están hablando de la decisión equivocada que toma Esaú de ligarse a mujeres extranjeras, a mujeres que no tenían la misma fe y la misma convicción que tenía Isaac y Rebeca. Y este acto que él tuvo provocó una gran amargura en el corazón de estos padres. Y por supuesto que hay decisiones que nuestros hijos toman que no son para nada fáciles para nosotros los padres, pero que bien nosotros debemos estar buscando a Dios, buscando su presencia, para que los actos de ellos que son difíciles, que son dolorosos, que pueden causarnos en algún momento alguna incomodidad o molestia, no entren tan profundo en nuestras vidas como para que lleguen a causarnos lo que causó en ellos, dice amargura de espíritu. Recuerda que hay una necesidad constante en nosotros de permanecer en el gozo de Dios. El gozo hace parte del fruto del Espíritu Santo, como lo declara ya Gálatas 5:22, donde menciona más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y de ahí en adelante sigue declarando cuál es el fruto del Espíritu de Dios. Y ahí aparece el gozo. Así que una persona que tiene el Espíritu Santo sobre su vida, su corazón debe permanecer así. A pesar de las dificultades, de las situaciones adversas, el corazón siempre debe estar experimentando gozo, porque pues una persona que permite que su corazón entre en amargura pierde mucha comunión con el Señor, pierde mucha fuerza para vivir y pierde también lucidez para tomar decisiones. Así que es muy importante que aún frente a las decisiones que toman nuestros seres queridos, en especial en este caso estamos hablando de los hijos, aunque ellos se equivoquen, aunque cometan errores, aunque tomen decisiones equivocadas, nosotros debemos permanecer en gozo, en paz y muy lúcidos delante del Señor. Por supuesto que la decisión que estaba tomando Esaú no era para nada sencilla. De hecho, la escritura declara en Segunda de Corintios capítulo 6, miremoslo allí, Segunda de Corintios 6, el versículo 14 en adelante declara: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí vemos un consejo tremendo de Dios para nuestras vidas, que también es un consejo que por supuesto nosotros debemos impartir sobre nuestros hijos. Aquí declara que un creyente no debe unirse en un yugo desigual con una persona que no tiene su misma fe, porque al hacer esa unidad
ambos se van a hacer mucho daño. Tanto el que no es creyente va a tratar de sacar al creyente de sus caminos, el que es creyente va a intentar con el no creyente y le va a hacer la vida imposible, etcétera. Ambos se van a hacer mucho daño. Por eso la Escritura declara: andarán dos por un camino si no estuvieren de acuerdo. O sea, es necesario que estemos de acuerdo en lo que vamos a emprender, y mucho más cuando se trata pues de una relación sentimental. Así que el consejo bíblico es: no te unas en un yugo desigual con un incrédulo. Aquí lo declara, porque no hay unidad, menciona, entre justicia, injusticia, luz, tinieblas, Cristo, Belial, creyente, incrédulo, templo de Dios y los ídolos. Así que es claro el consejo de Dios que está en la Escritura para cada creyente. Por supuesto, primero para cada uno de nosotros. Debemos tomar este consejo para cada uno de nosotros, y ya después de haberlo digerido, de haberlo asumido para nuestras vidas, claro que lo vamos a enseñar a nuestros hijos y lo vamos a impartir sobre ellos. Pero quiero decirte que el hecho de que tú sepas una verdad, y que tal vez esa verdad sea tan firme, tan seria, y que tú hayas adquirido un compromiso con eso en tu corazón frente a las cosas de Dios, que tú estás totalmente seguro de que ese es el camino, eso no garantiza que los demás van a recibir con el mismo agrado o con la misma obediencia el mandamiento que tú aceptaste para ti. Y en este caso, tratándose de los hijos, aunque nosotros conocemos las verdades de Dios y las aceptamos en nuestras vidas y se las impartimos a ellos en su corazón, debemos estar abiertos, dispuestos para la decisión de ellos, porque nuestros hijos también se les ha dado la gran responsabilidad y también la gran libertad de escoger entre el camino de la muerte y el camino de la vida, el camino del bien y el camino del mal. Así como Dios a cada uno de nosotros nos dio esa oportunidad, también se la está entregando a nuestros hijos. Ellos tienen toda la libertad, todo el derecho de decidir frente a su vida si van a hacer o no la voluntad del Señor. Y ahí es cuando nosotros los padres debemos tener cuidado de que, sea cual sea la decisión que ellos tomen, pues debemos respetarlas y debemos orar por ellos para que el Señor los convenza y los enrute en su camino. Es nuestra labor. Pero de ninguna manera debemos nosotros amargarnos por las malas decisiones que ellos toman, como fue el caso acá de Isaac y Rebeca, que por la decisión de Esaú ellos ya se habían puesto muy mal. Dice: con gran amargura de espíritu. Y qué importante es que podamos entender esto, porque si no, nuestra alma va a estar ligada al alma de nuestros hijos. Y si ellos se apartan, si ellos hacen cosas equivocadas, las decisiones de ellos podrían llegar a apagarnos totalmente en las cosas de Dios. Y mira, Dios, siendo Dios soberano, eterno, sabiendo todas las cosas presentes, pasadas, futuras, le entregó a Adán la decisión o la gran responsabilidad de cuidar de la tierra con sus moradores y con todo lo que en ella había. Le entregó esa responsabilidad a Adán, sabiendo Dios en su omnisciencia que Adán iba a fallar. Así que si Dios le dio esa oportunidad a Adán sabiendo que él iba a fallar, pues cuánto más se la va a dar a nuestros hijos sabiendo que nacimos bajo esa misma condición de pecadores. Adán no nació pecador, nació perfecto, y Dios le dio esa oportunidad de ser responsable frente a la administración de todas esas riquezas que el Señor le había dado, incluyendo su descendencia. Sin embargo, vemos que Dios confió en Adán para entregarle esa responsabilidad. Así también nosotros debemos hacerlo con nuestros hijos, aunque por supuesto estamos expuestos a que sus decisiones nos causen un poco de daño en nuestro corazón. Como padres deseamos lo mejor para nuestra familia, para nuestros hijos. Sin embargo, debemos tomar la decisión de respetar cada decisión que ellos van a tomar. Y un caso que vemos en la escritura de estos es el que aparece en Lucas en el capítulo 15, que es una parábola que todos nosotros pues hemos escuchado, y es la parábola del hijo pródigo. Y allí en la parábola del hijo pródigo, este joven viene a su padre y le pide la herencia de todo, y en el versículo 13 declara: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Él no se quedó con su padre allí invirtiendo en su familia. Dice que se fue muy lejos, una provincia apartada, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Un día este joven, allí en la parábola, en el versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces vemos que el padre no le negó a este hijo menor la petición. Él decidió entregarle su herencia, aunque una herencia normalmente se la entregan a los hijos cuando los padres fallecen. En este caso, él entregó su herencia y él la desperdició. Y él en su angustia ya, ese hijo en lejanas tierras, pasando gran necesidad, volvió en sí. Hay un momento donde la necesidad o el dolor que puede vivir una persona que cometió un error grande puede hacerlo volver a la casa del Padre. En este caso, ¿cuántas veces nuestros hijos que toman decisiones equivocadas, ya después en medio del dolor, del sufrimiento, pueden llegar a adquirir un compromiso alto verdaderamente con el Señor? Lo que antes, en medio de la satisfacción, de la comodidad de su casa, de toda la protección que ofrece un hogar, ellos no supieron valorar, tal vez ya después, en momentos de angustia y de dolor, puedan llegar a valorar lo que antes no le dieron gran precio. Y vemos la actitud de este padre en el versículo 20. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y ya pues vemos el resto de la historia. En el versículo 26 declara, y el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comámoslo y hagamos fiesta. Este padre tiene una actitud muy hermosa frente a un hijo que acaba de cometer un grande error, de irse, desperdiciar su fortuna, de ese menosprecio a su padre y todo, pero dice que el padre le abrazó, le besó, sacó el mejor vestido, puso anillo en su mano y calzó sus pies. O sea, frente al error de este hijo, este padre tuvo la disposición de ayudar, ¿sí? Isaac y Rebeca permitieron que el corazón se llenara de mucha amargura frente a las decisiones que estaba tomando Esaú. Este padre no menciona que hubiera albergado esa emoción o ese sentimiento en el corazón. Así que cuando vuelve su hijo, este padre tiene toda la disposición de perdonar, de ayudar y de levantar. Y esa disposición para ayudar en medio de la calamidad le da a un padre esa capacidad de estar fresco, de estar lúcido, de no llenarse de amargura, sino de esperanza para ver salir a su hijo de sus dificultades. Entonces, padres que se llenan de amargura frente a los errores de su hijo no pueden ayudar mucho, porque cada vez que el hijo manifiesta dolor, manifiesta insatisfacción, va a encontrar a un padre que es acusador, a un padre que más bien se monta sobre esa necesidad. Sí, y lo hemos hecho como padres, y creo que yo escucho mucho esto en consejerías de muchos padres que cuando sus hijos se equivocan y los ven sufriendo, preparan ese dedo calibre 38 para disparar justo al corazón de sus hijos. Yo se lo dije, yo se lo advertí, es que usted no me hizo caso, es que pa. Y empiezan a dispararle al corazón de ese hijo, y en lugar de ayudarlo, de levantarlo, de vestirlo, de devolverle un lugar de dignidad, de autoridad, de calzarle los pies. La escritura, cuando habla acerca del calzado, menciona calzado los pies con el apresto del evangelio. O sea, un padre que se dispone para ayudar, que da ejemplo de gracia y de misericordia hacia sus hijos, lo está preparando para que él vaya y dé un mensaje de salvación. Todo lo contrario, cuando un padre es acusador, es ahí que recordando los errores del ayer, un padre que tiene falta de perdón o que como que se saca la piedrita del corazón, enrostrándole a los hijos ese error que ellos acaban de cometer. Entonces vemos que este padre no permitió que su corazón se llenara de amargura
y pudo ayudar a su hijo. Y cuando lo vio sintió un gran gozo. No sintió ni odio, ni desprecio, ni le volteó la cara, ni se hizo el indiferente. Estaba dispuesto, enterito, para amar. Este Padre está manifestando el corazón de nuestro Padre Celestial frente a un pecador que se arrepiente y se vuelve a Él de todo su corazón. Entonces, llenarse de oposición, llenarse de crítica, de juicio hacia los hijos, de una censura alta hacia ellos, hace que la relación familiar se rompa, hace que los reclamos estén siempre presentes, hace que haya una predisposición al enfrentamiento y que se olvide el propósito de Dios para los hijos. Cuando en medio de una familia tenemos esos padres que acusan, que reclaman, que están tratando de escudriñar el corazón de sus hijos, tratando como de, bueno, siendo acusadores, siendo realmente molestos, lo que hacen es dañar la relación familiar y se someten en cada momento a tener enfrentamientos fuertes con sus hijos, porque recuerda que ese yugo de ley, ese yugo de exigencia, provoca ira. La escritura lo dice que la ley produce ira, o sea, entre más duro sea con tus hijos, entre más drástico, entre más acusador, etcétera, más lo vas a provocar a enojo, más vas a provocar ira en su corazón, de manera que los enfrentamientos familiares van a ser constantes. Y algo que me llama la atención de esta familia, de Isaac y de Rebeca, es que cuando ella quedó embarazada, allá en Génesis en el capítulo 25, Génesis capítulo 25, del 21 al 23 dice: lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Qué tremendo es que desde el nacimiento, desde que ellos estaban en el vientre, el Señor les había declarado a Isaac y a Rebeca que el niño menor, el que naciera de segundo, es el que iba a llevar la bendición sobre su vida. Los niños contendían entre sí, pero el Señor trajo claridad, y es que el mayor serviría al menor. Ellos, al parecer, cuando ya leímos la historia, no le transmitieron esa enseñanza o esa profecía a sus hijos, de haberles dicho a Esaú: hijo, tú vas a crecer, tú eres el primogénito, tú naciste de primero, pero realmente la bendición no va a recaer sobre ti, la bendición va a recaer sobre tu hijo, sobre tu hermano menor. Realmente creo que ellos debieron haber aclarado esta situación para que más adelante como familia no se presentara esa división tan grande que se presentó entre ellos. Jacob tuvo que huir de huida de su hermano estaba lleno de amargura con sus padres, bueno, pensando en cuando mueran mis padres voy a matar a Jacob, etcétera. Creo que ahí los padres, cuando estamos lúcidos y buscando al Señor, vamos a tener respuestas muy positivas. El Señor nos va a dar dirección para que podamos llevar a nuestras familias en bien, en bendición delante de Él. Rebeca estaba consciente de esa verdad. Ella sabía, Dios le había declarado que el mayor serviría al menor. Solo que ella más adelante quiere tomar esa primogenitura a través del engaño. Recuerda que cuando Isaac ya está adulto, le dice a su hijo Esaú que vaya y cazara y que le trajera un guisado para que lo pudiera bendecir. Y eso es lo que me parece extraño, a veces el desacuerdo que hay entre los padres para poder criar a sus hijos. ¿Por qué Isaac iba a declarar la bendición sobre Esaú, sabiendo que ellos sabían que Dios había profetizado que el mayor serviría al menor? O sea, que la bendición recaería sobre el hijo menor, que en este caso es Jacob. Ellos no se pusieron de acuerdo jamás.
Nunca se pusieron de acuerdo y Rebeca lo sabía y entonces como Isaac no asumió esa responsabilidad frente a la palabra, la profecía de Dios, entonces ¿qué hicieron ellos? Tomar las cosas, o Rebeca, pues tomar las cosas a la fuerza. Ellos no se pusieron de acuerdo. Mira, un caso parecido a eso es el que aparece en Génesis en el capítulo 48. Génesis capítulo 48, eh, aparece allí la bendición de Jacob a Efraín y a Manasés. Cuando Jacob ya está en Egipto, que él se reencontró con su hijo José, entonces Jacob se entrevista con José ya en los tiempos finales en la época en que él va a morir, y José trae a sus dos hijos que son Efraín y Manasés. Entonces se los pone delante para que Jacob los bendiga. Y mira lo que dice el versículo 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces mira lo tremendo. José trae a sus dos hijos, Manasés lo pone a la derecha de Jacob y a Efraín lo pone a la izquierda de Jacob. Así que lo que tenía que hacer Jacob era simplemente extender su mano derecha y bendecir a Manasés, que estaba a su derecha. Pero lo que hizo Jacob fue cruzar las manos en forma de cruz, y su mano derecha fue puesta sobre Efraín para declarar bendición. Así que estos dos jóvenes crecieron siendo conscientes que la bendición mayor no era sobre el primogénito Manasés, sino sobre el menor, que era Efraín. Y vemos en el resto de la escritura que ellos nunca tuvieron problema con esto. Así que si los padres le enseñaron a sus hijos algo, desde muy pequeños les enseñaron esta verdad, ellos no iban a pelear para nada. Pero vemos que en el caso de Isaac y de Rebeca, nunca lograron ponerse de acuerdo en cuanto a la bendición, que la bendición mayor era sobre el hijo menor, que era Jacob. Así provocaron, eh, digamos, una gran diferencia entre su familia, provocaron una división tremenda en medio de ellos. Así que qué bueno es que como padres nosotros podamos tomar buenas decisiones frente a nuestros hijos y nos pongamos de acuerdo con Dios y su palabra para declarar sobre ellos lo que el Señor haya asignado, lo que el Señor haya declarado, y que nuestros corazones puedan estar en paz y en bendición delante del Señor para que podamos ayudarlos. Nosotros como padres debemos instruir a nuestros hijos en lo que ellos son, para lo cual el Señor los creó, y para eso se necesita afinar nuestro pensamiento, afinar nuestro corazón para recibir de Dios esa revelación. Y pues como padres nosotros disfrutamos de nuestro Padre Celestial, y como hijos de Dios le impartimos a nuestros hijos esa visión que Dios tiene sobre sus vidas, para que nosotros como familia nos podamos seguir ayudando. Así que bueno, hay momentos de familia que son un poco difíciles, que vamos a vivir momentos de dolor con nuestros hijos, sus actos de rebeldía, sus malas decisiones, aún las consecuencias de sus pecados, los problemas que ellos puedan enfrentar.
Pero recuerda esto que te estoy diciendo. En medio de todo esto, tú debes tener un corazón en paz delante de Dios. Jacob tuvo problemas con sus hijos. Jacob, por ejemplo, con sus hijos mayores, con Rubén, que es el primogénito, él declaró en la profecía ahí en Génesis 49, a Rubén le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el primogénito de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Su hijo mayor se acostó con una de sus concubinas, con una de las que él había tenido hijos. Imagínate, su hijo mayor. Eso es, pues causa dolor que un hijo se acueste con una de mis mujeres. Por supuesto que sí, esto fue doloroso para el corazón de Jacob. También con Leví y Simeón tuvo problemas. Dice en el versículo 5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Recuerda que estos dos hijos, cuando vengaron a su hermana Dina, que había sido violada por un príncipe, ellos fueron y acabaron con ese pueblo a pesar de que les habían hecho un pacto de paz. Porque el joven que violó a Dina después se reconcilió, pidió perdón y quiso casarse con ella para darle un lugar de honor, pero ellos los hicieron circuncidar primero y después fueron y asesinaron a todo ese pueblo. Imagínate uno vivir una experiencia con los hijos, que le salgan a uno con que los hijos mataron a otra persona. Ese era un asunto muy difícil, muy doloroso en el corazón. Y Jacob tuvo que vivir esto. Un hijo que es el que se acuesta con una de sus concubinas, dos hijos que asesinaron a toda una población. También está el caso de Judá, que fue el que tuvo la gran idea de vender a su hermano José. Dice, vendámoslo, saquémosle provecho a este muchacho, y los vendió a unos ismaelitas. Entonces vemos que todos los hijos, tal vez algunos nos provoquen mucho gozo, mucha alegría, otros nos van a provocar muchas tristezas, pero nosotros como padres buscamos a nuestro Padre Celestial, y al buscarlo a Él somos capacitados por Dios para llevar la carga, sin que esta carga nos destruya. ¿Sí? Sin que esa carga nos destruya, sin que estos hijos rebeldes que toman malas decisiones vayan a afectar nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra felicidad de ser salvos, de ser hijos de Dios. Porque si tú te empeñas en sufrir por los errores de tus hijos, aunque creas que eres piadoso o piadosa, no lo estás haciendo bien. Cuando tú desprecias la salvación de Dios, desprecias el gozo de Dios, la alegría que Dios quiere impartir sobre tu vida, por dedicarte a sufrir por las malas decisiones de tus hijos, ese desprecio te puede salir muy caro. Dios no te va a dar la razón. Dios no te va a decir, oh, sí, hijito, te comprendo cómo estás sufriendo por tu hijo rebelde. No, Dios lo que busca es que tú como hijo, como hija, te deleites en su presencia, para que Él nos pueda dar fuerza para seguir ayudando a estos jóvenes, para sacarlos adelante, para brindarles una oportunidad, como lo hizo el Padre a su hijo que era pródigo, pero cuando regresó tuvo un vestido, un anillo y calzado para sus pies. Eso es lo que Dios quiere, formarnos como esos bueyes fuertes que están preparados para arar en terrenos muy duros, en terrenos difíciles. Así que ese amor, esa aceptación y ese perdón que nosotros tenemos sobre nuestros hijos puede crear un gran espacio de unidad. Y en esa unidad el Señor derrama bálsamo, hay un ungüento de Dios donde se revela el Señor a nuestros hijos. Mira lo que dice el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, si un padre o una familia se amargan por las decisiones de sus hijos, esa amargura de espíritu va a provocar una división familiar. Va a hacer que los reclamos sean constantes, que las críticas, las censuras, los insultos, tal vez aún las contiendas, problemas, porque se pueden ir hasta los golpes a veces. Hay familias que se tratan a los golpes. En ese mover violento, dice Santiago que en esa perturbación, que donde hay celos, donde hay contiendas, allí hay perturbación y toda clase de obra perversa. Ese es el ambiente propicio para que el diablo se siente a reinar. Tus reclamos, tus insultos, tus desconfianzas, tus insultos, etcétera, se convierten en un trono donde el diablo se sienta para destruir a una familia. Por eso tienes que aquietar tu corazón y pedirle dirección a Dios para tu corazón. Pero cuando hacemos lo que dice aquí el Salmo 133, que dice que es habitar los hermanos juntos y en armonía, y no está hablando solamente de la congregación, estamos hablando de una familia. Cuando en una familia hay armonía en el trato, nos amamos, nos comprendemos, nos aceptamos con nuestros errores, ese ambiente es propicio para que el Señor derrame bendición y vida eterna. Bendición, estamos hablando de provisión económica, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de oportunidades, muchas oportunidades de ser bendecidos. Y cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando del conocimiento del Padre y del Hijo. Hay familias contenciosas que, a pesar de que están en la iglesia y que conocen la Biblia y que se la han leído muchas veces, entre todos pelean demasiado. Se tratan como si fueran enemigos, se miran mal, se ciñen el ceño, se miran horrible, se critican, se censuran, se insultan. Y ellos creen que lo están haciendo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ellos piensan que eso está bien, pero por supuesto no. En ese ambiente se entrona el diablo y ahí se puede presentar toda clase de obra perversa, toda clase de maldad. Pero si esa familia que sabe que es muy importante estar juntos y en armonía, y empiezan a compartir, a orar los unos por los otros, a bendecir, a aceptarse a pesar de los errores, el Señor va a empezar a revelarse al corazón de aquellos que entre la familia son rebeldes, porque ahí dice que el Señor envía su bendición y también vida eterna. O sea, los que sean de la familia, que caminan en rebeldía, esos hijos rebeldes, el Señor va a empezar a manifestarse y a revelarse a sus corazones. Si tú eres un padre agrio, tosco, fuerte, duro, rígido, implacable, no pienses que así le vas a dar a conocer a Dios a tus hijos. Es de una manera distinta. Mira el corazón del hijo pródigo. Nosotros le predicamos a la iglesia eso y nos parece tan hermoso hablar del Padre Celestial que acepta al pecador. Oh, si tú eres pecador, mira, el Padre te está esperando con los brazos abiertos para amarte. Pero cuando nuestros hijos se equivocan, ahí sí no nos acordamos que el Padre está esperando con los brazos abiertos para consolar, para dar una palabra de ánimo. Entonces algunos dirán, entonces me vuelvo un alcahuete. Yo te digo, no, no te vas a volver un alcahuete. Vas a ser una persona que sabe amar, ¿sí? Porque ¿cómo empezamos ahora hablando, por ejemplo, del yugo desigual? Eso es una verdad que le enseñamos a nuestros hijos. Pero si ellos no caminan en eso, ¿son nuestros enemigos? No, si ellos no caminan en esa verdad, no tienen que volverse nuestros enemigos. Ellos siguen siendo nuestros hijos hasta el final de sus días. ¿Me comprendes? O sea, acéptalos con sus errores. Aunque se equivoquen, van a seguir siendo tu familia y debes traer cobertura sobre ellos. Es una decisión a veces un poco difícil, pero debemos tomarla. Yo
por lo menos he tomado esa decisión, aunque a veces me molesto con mis hijas, pero la decisión y lo que les digo a ellas es, no importa cuánto se equivoquen ustedes, nunca van a dejar de ser mis hijas. Yo siempre voy a estar aquí para ayudar en todo lo que más pueda. Mientras ellas se equivocan, yo me pego al Señor, me lleno de fuerza, disfruto su presencia, disfruto de su paternidad, disfruto de ser un hijo de Dios, porque es la única manera que tengo para poder ayudarlas. Así que recuerda, este Salmo 133 no es solamente para la congregación, es también para tu hogar. Provoca ambientes de paz, provoca ambientes hermosos, ambientes de bendición, ambientes donde el Señor manifieste su gloria, su poder, su gracia. Qué hermoso es cuando el pueblo atiende al consejo de Dios y empieza a ver cambios contundentes en las personas. Eh, yo recuerdo el testimonio de, de una persona muy cercana a la cual amo mucho, pues no quiero decir quién es, pero eh, para proteger su identidad. Pero ella tenía un hijo rebelde y ese hijo llegaba borracho a quebrar las ventanas de la casa, a enfrentarse a sus padres, aún a su padre con golpes. En alguna ocasión se enfrentó contra él y él empezó a tener ese estilo de vida muy constante, muy frecuente. Y esta dama empieza a pedirle al Señor luz, revelación. Y una vez que este hijo llegó en esa alteración tan fuerte y ya estaba a punto de enfrentarse a ellos, ella se queda mirándolo con ojos de amor y se lanza sobre él con un abrazo y empieza a sobar su cabeza y a hablarle con dulzura, hablarle con ternura, decirle, pero ¿por qué tú estás así, tan violento, amor? Porque, y empieza a sobarle su cabeza y su hijo, que llegó violento, ebrio, con deseos de destruir la casa, empieza a calmarse, a apaciguarse, hasta que finalmente terminó rendido en el hombro de ella. Ella bailó a cuesta y siguió orando por él. Y la próxima vez que él vino de esa manera nuevamente, actúa de esa manera, dándole cariño, dándole afecto. Y eso sucedió creo que en 2 o 3 ocasiones y ese hombre toma la decisión de no regresar más a su casa en esas condiciones. Hasta ahí llegaron los daños en esa casa, hasta ahí llegaron los insultos y ese hombre empezó a dar unos cambios muy fuertes en su corazón. Entonces, aquellos que piensan que les estamos enseñando a ser alcahuetes, es que uno tiene que ser alcahuete, no. Yo te digo, no es que tengas que ser alcahuete, pero la violencia, los insultos, el desprecio y el maltrato generan más violencia, generan indiferencia, endurecen el corazón. Pero el amor nos hace sensibles a Dios. Ese es el método. Que tú no lo quieras utilizar, bueno, ya tú lo arreglas con el Señor el asunto, pero el método es ese declarado por el Señor en su palabra. Así que, por favor, pongamos en práctica eso. Somos muy buenos para decirle al pecador de afuera, al de la calle, que sí, que Dios tiene los brazos abiertos para aceptarlo en medio de su pecado. Pero como padres no estamos dispuestos a aceptar esa verdad sobre nosotros. Quiero mencionarte varios errores que cometemos con los hijos y que hacen que podamos dañar nuestras relaciones. Miremos Génesis capítulo 31 del versículo 14, Génesis 31, del 14 al 16 declara, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio, porque la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Estas dos damas, Raquel y Lea, que son hijas de Labán, recuerda que Jacob, cuando llegó a esa casa huyendo de su hermano Esaú, trabajó 7 años para casarse con Raquel. Y el día de la boda, Labán le cambió a la esposa. No le puso a Raquel, sino que le puso a Lea. Obligó a Lea a estar ahí en lugar de su hermana. Cuando Jacob la conoció íntimamente, pero se dio cuenta de esto ya en la mañana, se dio cuenta que con la que él había
dormido, no era Raquel, sino Lea, le hace el reclamo a su suegro. Y entonces su suegro le dice es que no podemos casar a la menor antes que a la mayor, o sea que si quieres la otra, tienes que trabajar otros 7 años. Y lo puso a trabajar otros 7 años por Raquel. Entonces, un error muy grave que puede cometer un padre es ver a sus hijos como una oportunidad para ganar dinero o como los que van a sustentar nuestras vidas en la vejez. Porque hay padres que educan a sus hijos, que invierten en ellos y que ya después están como a la expectativa de pague, pague, pague todo lo que yo hice por usted, a ver, trabaje, pague arrendo, tráigame regalos, acuerde que usted tiene que ver por mi vejez y todo eso. Ese es un error muy grave, porque no estamos mostrando un amor incondicional, sino como quien dice, lo que estoy haciendo por ti, un día tú me lo vas a tener que pagar. Entonces, qué tremendo es que esa manera como Labán vio a sus hijas hizo que ellas se desprendieran con facilidad de su padre. Él no creó lazos íntimos, él no creó lazos de amor, él no creó lazos de amistad, él no creó lazos de comunión con sus hijos, con sus hijas, sino que las vio como, bueno, a través de estas dos yo me voy a enriquecer. Pongo a este otro joven a trabajar 14 años por estas dos, así no le tengo que pagar ni un peso durante 14 años, les pago con mis hijas, yo me enriquezco, etcétera. A costa de sus dos hijas. Nuestros hijos no los podemos ver como símbolo pesos, son la herencia que el Señor nos ha entregado, son los hijos a los cuales les podemos transmitir bendición, infundir fuerzas, amarlos, tener compañía, formar familia. Y no se menciona que los hijos de Jacob, de Raquel y de Lea, hubieran vuelto a tener comunión con Labán. O sea que este perdió la comunión con sus nietos, imagínate. Nunca más volvió a tener comunión con sus nietos. Te doy un consejo. Eh, Mira, Isaac y Rebeca aborrecieron a esas dos mujeres extranjeras. Y hay muchas familias que no están de acuerdo con la pareja de su hijo o de su hija. Y mientras son novios, les hacen la vida imposible. Dice, esa otra, esa flacuchenta, esa gordiflona, esa jirafa, esa enana. Bueno, cuántas cosas se les ocurre decirle a la nuera. Pero resulta que la relación continúa hasta que se casan. Y después esa larguirucha, esa flacuchenta, esa gordiflona, esa enana o esa jirafa no van a querer saber nada de ti. Y se va a ir con tu hijo a tierras lejanas y se va a llevar tus nietos también. No te los va a dejar ver. Así que, mira, si quieres tener descendencia, si quieres tener una familia sólida, si quieres conocer tu generación, trata bien a tus yernos y trata bien a tus nueras. No sea que más adelante ellos se conviertan en enemigos tuyos y termines tu vejez en mucha soledad. Hazte amar de tus nueras. Noemí se hizo amar de sus dos nueras. Qué tremendo. Murieron sus hijos y todo, y esas dos mujeres pegadas a Noemí no la querían soltar, la amaban. Tiene que ser que esa mujer fue especial con ellas, porque ¿quién ama a una mujer drástica, dura, severa? Por supuesto que no. Pero Noemí les dio amor y como cosecha recibió también amor. Si tú siembras en tus yernos o en tus nueras desprecio, después no esperes recoger amor, compasión y que te traigan los nietos y que te los dejen ahí en tus rodillas. No, ellas te van a aborrecer con el mismo aborrecimiento o un poco más de lo que tú las aborreciste o los aborreciste. Es un error es ese, ver a nuestros hijos con ojos equivocados, verlos como una oportunidad para ganar dinero y tener ese desprecio por, como decimos nosotros, por las nueras o por los yernos. Otro error es tener preferencia por un hijo. Mira, en el capítulo 37, en el versículo 3 al 4, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Qué tremendo es esto. Jacob estaba embelesado con José porque lo tuvo cuando era anciano, más o menos tenía 90, 91 años cuando tuvo a José.
de la mujer que la amaba, de Raquel, que no había podido darle hijos y por eso tuvo hijos con Lea, con Silpa y con Bila, sus dos esclavas. Y este que le nació en la vejez lo enterneció tanto. Imagínate el nivel de desprecio hacia los demás. Por supuesto, sí, muy bonito el amor que siente por su hijo José, pero también están los otros hijos, porque no les hizo a los otros también unas túnicas y los hubiera amado a todos, pero no, él era tan, imagínate eso, todos los hermanos reunidos, todos vestidos normal, y José con tremenda túnica de colores ahí en medio de todos, destacando, soy el hijo al que más se ama en este lugar. Y eso hace que los demás enfoquen toda su atención sobre el amado y empiecen a aborrecerlo. A tal punto que mira, lo vendieron. Inicialmente lo iban a matar, pero luego tomaron la decisión de venderlo. Entonces, qué tremendo es esto, cuando a veces nuestro corazón se apega a un hijo y manifiesta todo su afecto hacia él y empieza un desprecio hacia los demás, o también empiezan esas comparaciones. Ah, es que su hermano sí es muy juicioso. Usted sí salió muy desordenado. Es que su hermano mire cómo estudia. Usted sí salió horrible. Es que sus primos tan lindos, tan hermosos, tan de Dios. Y usted vea, no. Esas comparaciones son infernales y te recomiendo que nunca las hagas. ¿Por qué? Porque Dios no las hace. Dios a cada uno le da un paquete de cualidades, de talentos, de habilidades que cada persona debe empezar a practicarlos y nosotros como padres a nuestros hijos debemos ayudarlos a conocer esa riqueza que el Señor ha puesto sobre sus vidas. Nuestros hijos son diferentes, pero no son mejores el uno del otro. Son diferentes en su comportamiento, en su forma de pensar, en muchas cosas son distintos, pero no es que uno sea mejor que el otro. Mis dos hijas, Luisa 25, Juanita 15, totalmente distintas. Esas niñas son como el agua y el aceite en su carácter. Pero yo no puedo decir que una es mejor que la otra porque ambas están llenas de talentos, de cualidades, de virtudes, son supremamente inteligentes ambas y también son extremadamente pecadoras las dos. Así que, incluyendo a sus padres. Así que no puedo decir que una es mejor que la otra, ¿no? Son diferentes en su comportamiento, como el Señor las hizo, en la diversidad que el Señor hace a la gente. Así que, por favor, ama a tus hijos como son y nunca los estés comparando con nadie, porque esas comparaciones hacen parte de lo que provoca a ira a nuestros hijos. Esas comparaciones son odiosas porque hacen que las personas se sientan frustradas, que se sientan despreciadas, que los hijos empiecen a sentir aborrecimiento por sus hermanos o por sus familias, o que ellos más bien se quieran ir de la casa. Como no se sienten amados ni aceptados, ellos más bien dicen, yo me quiero ir para otro lugar donde mejor sí me amen. Otro error que podemos cometer con ellos es provocarlos a ira. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 4, Efesios 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos? Bueno, una manera de provocarlos a ira es con la disciplina incorrecta. O sea, la escritura nos habla en Proverbios 22:15 que la necedad está ligada al corazón del muchacho y que la vara de la corrección lo puede apartar de esa necedad. O sea que hay una disciplina, hay una corrección, pero no puede haber maltrato, porque una cosa es decirle a mi hijo, mira, tú te estás equivocando en esto y en esto y en esto, yo tengo que corregirte, a descargar la ira sobre ellos, a desquitarme con ellos, a soltar todo el estrés sobre sus vidas, sobre su humanidad. Entonces hay padres que no los disciplinan con amonestación, con amor, sino que los tratan a los puños, les dan patadas, los insultan, derraman toda su ira sobre ellos, les golpean la cara. Nunca le pegues en la cara a tu hijo, tampoco le golpes en su boca.
¿Qué tal que le provoques una cicatriz en el rostro o que lo pongas a sangrar? Ellos nunca se olvidan de eso. Ellos nunca se olvidan de esa clase de cosas. Hay cuerpos de hijos que están marcados con cicatrices que dan a conocer la ira de sus padres. No la disciplina de los padres, sino la ira, el enojo de esos padres en contra de ellos. Así que dice, los podemos disciplinar. Y eso hasta determinada edad, porque ya hay una edad donde ya qué vamos a hacer con ellos, cómo los vamos a golpear, ya el método tiene que cambiar. Ya ese método es de diálogo, de oración, de exhortación, de vamos a hablar acerca de esto, porque hay un momento donde ya la vara es ineficaz, ¿sí? Es en los primeros años de vida, pero ya después no podemos estar utilizando la vara. Imagínate un hijo ya de 20, 30 años y que el papá que venga que le va a dar una pela. O sea, a esa edad ya no se puede utilizar la vara. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Nunca descargues tu ira sobre tu hijo, porque si tú lo disciplinas con ira, si tú impartes eso sobre él, lo vas a hacer un muchacho también iracundo, porque la ira, como lo vimos en la enseñanza pasada, se aprende, la ira se percibe, la ira se recibe y después no te lamentes cuando veas a tu hijo bien violento. ¿Cómo los podemos provocar a ira? También con la manipulación. Los padres manipuladores, que cuando su hijo va a salir les da un dolor de cabeza, que empiezan a llorar, les empieza a doler el corazón, que empiezan a manifestar constantemente conmiseración y que pesar de mí, a mí nadie me quiere, ya los hijos todos me abandonaron y empieza esas canciones así de dolor y de tormento. Esos padres provocan a los hijos a ira y hacen que ellos sientan un gran menosprecio por sus padres, porque no es como los hijos queremos ver a nuestros padres y no es como los hijos nos quieren ver a nosotros. Nos quieren ver padres fuertes, llenos de unción, de vitalidad, seguros, confiados, tranquilos en medio de todas las situaciones para que así los podamos inspirar. También los podemos provocar a ira negándoles el sustento de pan. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 11, en el versículo 11 dice, eh, porque desde el 10, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Quiere decir que un padre, y lo declara el Señor, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea que dentro de lo normal, del sentido común, dentro del afecto natural que una persona, un hombre tiene o unos padres tienen, está el darle el pan a sus hijos y no negarles el sustento. Sin embargo, vemos muchos padres que sí se niegan a hacerlo. Padres que abandonaron a sus hijos, padres a los que hay que demandarlos para que les dé una cuota alimenticia, que es una cuota miserable, porque lo que impone la autoridad hoy por hoy a un padre de familia para sustentar a un hijo mensualmente son 150,000 pesos. Dime, con 150,000 pesos, ¿qué se hace? Pagar un colegio, pagar vestido, pagar alimentación, pues con ese dinero no alcanza, por favor. Pero hay padres a los que los tienen que obligar a soltar 150,000 pesos para sustentar a sus hijos. Ese padre con ese corazón mezquino va a provocar a ira a ese hijo. Ese hijo va a crecer aborreciéndolo, con un gran juicio en su corazón. Y también ese hijo va a crecer preparado para estar en el mismo lugar de su padre, o sea, para ser igual de mezquino que su padre. Entonces, los provocamos a ira negándoles el sustento de pan, también ignorando sus dificultades o reclamos. Cuando un muchacho empieza a hablar acerca de un tema, cuando empieza a reclamar, cuando tiene una demanda en su corazón, sentémonos con él, escuchémoslo y lleguemos a algún acuerdo. Cuando Absalón tuvo un reclamo hacia Amnón que había violado a su hermana, David no prestó atención de eso. Y luego Absalón mató a Amnón y huyó. Después Joab va y trae a Absalón de vuelta a su casa, pero David no lo quiere enfrentar, no quiere hablar con él. Y Absalón quemó los sembrados de Joab para llamar la atención de David. Lléveme a mi padre, ¿para qué me trajeron aquí si no me van a atender? Él tenía un reclamo en su corazón que finalmente desembocó
en un intento por dividir el reino. Absalón se levanta, quiere matar a David, su padre, y quiere quedarse con el reinado. Qué tremendo es eso. Y esa rebelión le causó la muerte a Absalón y a muchos hombres de guerra en esa época. Entonces, qué tremendo es esto. Si los hijos tienen un reclamo, préstales atención, no los ignores, escúchalos y dales una respuesta. Argumenta con ellos si es necesario argumentar, pero lleguemos a algún acuerdo, no los dejemos así como en el vacío, como que no se les presta atención de lo que ellos están demandando o pidiendo. Por supuesto que los vamos a oír y también tenemos que llegar a acuerdo, no podemos cerrarnos a las posibilidades, a los derechos que ellos tienen, pero también a las responsabilidades. Los provocamos a ira cuando no respetamos su privacidad. Mira, tu hijo tiene derecho a su privacidad. Hay padres que van y esculcan todo de sus hijos. Van y esculcan en sus cajones, en las coquitas, les están mirando constantemente su celular y por supuesto que debemos estar muy atentos a lo que ellos están mirando. Pero mira, ¿eso cuándo es? A temprana edad. Por supuesto que un padre responsable no le va a entregar un celular a un niño de 5 ni de 6 ni de 7 ni de 8 ni de 9 ni de 10 años para que no tenga que estar esculcando nada. Pero ya cuando nuestros muchachos están grandecitos, ¿qué nos vamos a meter a indagarles tantas cosas? ¿Qué vas a descubrir en ellos? Que son imperfectos, que son pecadores igual que tú. Tú no puedes estar como queriendo ser Dios, vigilando hasta sus más íntimos pensamientos, porque te puedes tirar a tus hijos. No les estás respetando su privacidad, no les estás dando oportunidad de asumir un compromiso serio con la vida y de tomar decisiones responsables. Así que cada vez que les arrebatas, que quieres mirar, que les quieres colocar ahí en un aparato que examine pensamientos, para nada estás ayudando. Estás levantando más bien una generación rebelde, muy rebelde. Otra manera de provocarlos a ira es consagrándolos a los demonios. Salmo 106. Por supuesto que nadie va a decir, yo quiero consagrar mi hijo a los demonios. Bueno, no todos, algunos sí. Salmo 106:37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Una manera de sacrificar a nuestros hijos a los demonios es consagrándolos a santos cuando ellos nacen. Lo hace mucho en la iglesia tradicional, que consagran al hijo a determinado santo, al santo de ese día, o a ángeles, algunos al diablo, como suele suceder con el santerismo y con los pactos de brujería, de hechicería. A espíritus sanadores, en el caso de este ente espiritual demoníaco Gregorio Hernández, que muchas personas han consagrado a sus hijos a esos entes espirituales y más adelante se han enfrentado a estos problemas, que muchos de esos hijos empiezan a sufrir depresión, ataduras sexuales, escasez económica, locura y muchas otras dificultades que se desprenden, delirios de persecución, que se desprenden de estas consagraciones que los padres hicieron con ellos cuando estaban en la niñez. También los provocamos a ira cuando los amamos más de lo que amamos a Dios. Mira Mateo 10:37. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Cómo así que yo lo estoy provocando a iras por amarlo más que de lo que amo a Dios? Porque cuando tú le das a tus hijos un lugar más importante que el que deben tener, un lugar más alto que el que Dios tiene, eso trae un juicio sobre tu vida y sobre ellos también. Todo lo que tú consideres un ídolo para ti se va a convertir en espinas para tus ojos. En Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. O sea, no le hagas ese daño. No ames más a tus hijos de lo que debes amar a Dios, porque vas a hacer que ellos se conviertan en una pesadilla para tu vida. Los vas a hacer muchachos rebeldes, iracundos, implacables, desordenados totalmente. ¿Por qué? Porque se convirtieron en un verdugo para ti, por haberlos considerado como dioses para tu corazón. También dar a otros lo que corresponde a mis hijos. Mateo en el capítulo 15, el versículo 26 dice,
Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor está aquí, está declarando que la responsabilidad mayor es con los de mi casa. Y eso dice la Escritura, que cuando el que no, que debemos tener responsabilidad con los de nuestra casa primero. Entonces un padre que va y con los amigos come y bebe, pero no hay para darle a los hijos. O una madre que es súper especial con todo el mundo, con las amigas, pero que son mezquinos con sus propios hijos, los están provocando a ira. Y hay también padres que descuidaron a sus hijos por sostener relaciones sentimentales. Es esa mujer que se enamora de un tipo, tiene sus hijos, pero se entregó tanto a ese amor que ya empezó a dejar a sus hijos encerrados, los deja solos, ella está paseando todo el día con su amiguis y sus hijos están totalmente descuidados, ella se olvida de que tiene hijos con el pretexto de que hay que buscar la felicidad. Eso está causando un gran resentimiento y un gran dolor en el corazón de ellos. También que los dejaron por llevar a cabo sus sueños, padres que, bueno, y por supuesto que es una decisión, son sueños legítimos, pero si tenemos hijos, creo que debemos consagrarnos a ellos. Entonces, padres que dejaron a sus hijos al cuidado de otros por dedicarse ellos a trabajar, por hacer una carrera, por a algunos por viajar al extranjero, por irse a tierras lejanas, supuestamente para buscar mejores oportunidades económicas, pero lo que esos hijos necesitaban no era plata, sino amor. Porque hay hijos que crecieron en escasez, pero que crecieron con mucho amor y son niños felices. Y hay otros que crecieron con mucha abundancia, pero muy solos, muy desamparados y son totalmente infelices en su corazón. Y también ponerlos en lugar de riesgo. Cuando tú identificas que tu barrio es peligroso, eh, que tienes que sacarlos de ahí, lo debes hacer. O cuando hay una pelea, hay muchas madres impulsan a sus hijos a pelear por ellas. Y yo conozco casos donde sus hijos han muerto defendiendo una pelea que no había necesidad en ninguna manera de empezarla. O sea que debemos defenderlos de las peleas, de los conflictos, aún de los lugares donde vivimos que pueden llegar a ser peligrosos. Y quiero terminar con el Salmo 139 del 13 al 18. Este salmo es tremendo, es muy hermoso porque allí el Señor describe un propósito de vida para cada persona que cada uno de nosotros debe conocer, desde el 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos, si los enúmeros se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Hay un propósito de Dios para cada vida. Y es un propósito hermoso, dice ahí, son pensamientos preciosos. Y como padres nosotros oramos para que este propósito se cumpla sobre nuestros hijos. Oramos para que se cumplan sobre nuestros hijos y los bendecimos para regar esa semilla con aguas abundantes de Dios. En números 6, que aparece la bendición sacerdotal, dice: Jehová te bendiga y te guarde. El Señor declaró, dice el desde el 22, 6:22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Así tú puedes bendecir a tus hijos. Oras por ese plan precioso que Dios tiene para ellos y después riegas ese propósito así, con bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es decir, tus bendiciones como padre riegan el propósito de Dios para sus vidas, de manera que vas a ver florecer eso que el Señor ha trazado sobre ellos. Tremendo el método de Dios. El método de Dios es eficaz, el método de Dios es fértil, el método del mundo
trae problemas, caos y destrucción. Por eso, querido padre, querida madre, yo te invito a que utilices el método de Dios. ¿Sí? No te llenes de amargura por los errores de tus hijos. Más bien muestra un corazón compasivo, misericordioso, un corazón que acepta, y te vas a dar cuenta que ese amor que fluye a través de su vida, de tu vida, va a hacer que tus hijos empiecen a despertarse a la vida, empiezan a ver oportunidades, empiecen a reflexionar, a coger el camino correcto que el Señor ha trazado para ellos. Así que, por favor, déjate guiar por el Espíritu Santo, no causes más destrozo, no estés contendiendo para que no reproduzcamos una generación violenta. Nosotros nos lamentamos por nuestra nación, que es una nación muy agresiva, muy violenta. Y decimos, hombre, tanta violencia en nuestro país. Y yo te digo, sí. Y esa violencia, ¿sabes dónde surgió primero? En las familias. Tanta violencia en los padres hacia los hijos. Pero queremos un país en paz, pero las familias viven en guerra. Así que nos contradecimos en nuestros anhelos. Así que por favor, vamos a tener familias en paz. Mi paz les dejo, dice Jesús, mi paz les doy, no como el mundo la da, solo como el Señor la sabe dar. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y deseo que Dios te fortalezca, te bendiga y te haga un buen padre para nuestra generación, una buena madre para nuestra generación. Te bendigo en el nombre precioso de Jesucristo.